Bueno, pues saludamos a Paco Montero, Francisco Javier Montero, secretario general del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Encantado. Muchas gracias. Igualmente, y también, tenemos la curiosidad de saber qué problemas están teniendo, por qué se manifestaban la pasada semana, cuál es la situación de los técnicos superiores sanitarios a día de hoy y qué hay en ese borrador del nuevo estatuto que no les ha gustado. Bueno, pues las concentraciones de la semana pasada ante la Delegación de Hacienda responden a una parte de lo que el Estatuto Marco modifica. El Estatuto Marco hasta ahora era más o menos el convenio colectivo que tenemos el personal estatutario de los servicios de salud, ¿no? Lo que ocurre es que en esta ocasión la modificación del Estatuto Marco lleva aparejada modificaciones de otras leyes. La Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias y el Estatuto Básico del Empleado Público principalmente. También la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, pero bueno. Los problemas que encontramos en el anteproyecto de ley es, el primero es que seguimos en 2025 sin ser una profesión sanitaria titulada y regulada reconocida como tal. Hay en la LOPS una diferenciación entre profesiones sanitarias y profesionales del ámbito sanitario. Una diferenciación que es absurda a día de hoy en todo el mundo civilizado, en toda Europa. La diferenciación se hace a nivel de educación superior o no educación superior. Nosotros somos educación superior, hace falta una titulación específica para ejercer nuestra profesión y, sin embargo, en una ley desde el año 2003, como es la de ordenación de profesiones sanitarias, no se reconoce esa situación. La modificación de la LOPS viene definida viene dada por las definiciones que hace de cada grupo de clasificación, ¿no? Al modificar el Estatuto Básico del Empleado Público, y es parte de la respuesta de las concentraciones ante Hacienda, pedimos dos cosas. Una, que se modifique la definición de la habilitación de nuestra titulación que permite ejercer nuestra profesión, y por otro lado el encuadramiento en unos nuevos grupos de clasificación que establece la Administración, que desde el año 2007 se viene incumpliendo con nosotros. En el año 2005 el Ministerio de Administraciones Públicas nos dijo, hizo público un anuncio en el que nos iba a clasificar donde correspondía, porque estábamos en los grupos de bachiller, como bachilleres. No somos bachilleres, tenemos una titulación de formación profesional de grado superior. Y a raíz de ahí, en el año 2007, aparece en el Estatuto Básico del Empleado Público unos grupos de clasificación que inciden en las retribuciones básicas, que son comunes en todo el Estado, incide sobre nuestro sueldo. Ajá. En aquella clasificación se nos asignaba un grupo propio específico, el grupo B, y sin embargo desde el año 2007, a pesar de estar presupuestado en los presupuestos generales del Estado y en el de las comunidades autónomas, no se ha producido el abono de estas retribuciones básicas, ¿no? Tenemos unos sueldos ya de por sí muy ajustados, y a pesar de tener un grupo de clasificación propio, no se nos está abonando ese dinero. Es curioso porque acaba de dar una fecha en el año 2005, ¿no? Pensamos, bueno, 2005 Sí, tampoco queda tan lejos, pero es que ha pasado 20 años. exacto. Son 20 años en el que se produce una estafa continuada por parte de las administraciones públicas españolas respecto a nuestros sueldos, porque ya le digo que está presupuestado, está en los presupuestos generales del Estado y las comunidades autónomas desde el año 2008. Se han desarrollado leyes de función pública autonómicas en las que se reconoce la clasificación de los técnicos superiores, no solo sanitarios, sino de cualquier ámbito, de cualquier administración autonómica, estatal o local. En el grupo B, sin embargo, no se nos paga. Pero para más INRI, para mayor gravedad, en el año 2022 se firmó un acuerdo marco para una administración del siglo XXI entre el Ministerio entonces llamado de Hacienda y Función Pública, presidido por la misma ministra que está ahora titular del Ministerio de Hacienda, en el que se compromete, junto a dos sindicatos de representación estatal y pertenecientes al ámbito de la Mesa de Negociación Pública, a empezar a pagarlo a partir del año 23. Eso se publica en el Boletín Oficial del Estado el 17 de noviembre del año 22, y sin embargo estamos en julio del 2025 y seguimos sin percibir las retribuciones que nos corresponden. No estamos pidiendo un aumento de sueldo, estamos pidiendo que se nos pague lo que el Estado y las comunidades autónomas han fijado para nosotros. Para poner un rango o un ejemplo aproximado, ¿no? de un caso concreto, entiendo que cada uno pues, Sí. tendrá casos diferentes, ¿cuál podría ser la diferencia de lo que está cobrando ahora un técnico sanitario a lo que debería estar cobrando a día de hoy? Pues mire, yo le puedo decir el cálculo que he hecho yo personalmente con mi situación. Yo empecé a trabajar en el año 89, tengo 12 trienios, las retribuciones básicas modifican el sueldo base, el valor del trienio.
el sueldo base sería un aumento mensual de unos 140 y tantos, 150 euros. Yo he hecho los cálculos con mi situación personal, revisado mes a mes, año a año, con las cuantías que aparecen en esos presupuestos generales del Estado y de las comunidades autónomas, y la diferencia en mi caso de no haber percibido en estos años son 44.000 euros. Se dice pronto, cuando una administración pública es la que está pagando unos dineros que a propuesta de ellos y que, desarrollados por ellos en un Estatuto Básico del Empleado Público, dejan de hacer, ¿no? Cuestiona completamente lo que es un Estado de Derecho. Si la propia administración no es capaz de cumplir su propia normativa y legislación, estamos ante una situación muy grave y muy triste, y sobre todo desde cuando en el 2022 se firma el acuerdo marco para empezar a pagarlo ya. Desde su punto de vista, ¿existe intencionalidad en no pagarlo, en desviar la atención, en buscar alguna cortina de humo para Sí, decir, bueno, esto ya lo veremos? sí, exacto. Vamos a ver, en el 2007 aparecemos en el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público con el grupo propio B de clasificación, ¿no? Es cuando se modifican los antiguos grupos, cuando nace el A1 para los entonces licenciados, el A2 para los entonces diplomados, y a nosotros se nos mantiene en el C1 porque el artículo 76 está muy bien escrito, pero luego hay una letra pequeña que es la disposición transitoria tercera, en la que se dice que hasta que no estén implantados los títulos universitarios con el cambio que supone el espacio europeo de educación superior, se mantendrán los grupos actuales, los grupos que había entonces en la Ley de Función Pública desde el año 84. Bien, los títulos de educación superior fueron revisados todos en todos los ámbitos de profesiones y titulaciones, excepto el de los técnicos superiores sanitarios, que es la segunda parte del grave problema que tenemos. Y a pesar de que la implantación de esas titulaciones universitarias acabó en el año 2010, desde entonces no se ha abonado, ni se ha reformado, ni se ha quitado esa disposición transitoria, que es la más larga de la historia, porque hay que recordar también que el Estatuto Básico del Empleado Público es derogado en el año 2015, se vuelve a publicar un texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, mantiene la disposición transitoria, se desarrollan leyes de función pública en 3 comunidades autónomas, al menos en las que se clasifican los técnicos como grupo B, y sin embargo se sigue sin abonar. Hay una intención ahora, con los nuevos grupos de clasificación del Estatuto Marco, creando unos grupos propios para el personal estatutario, en el que se nos asigna un nivel 5 llamado en el anteproyecto de ley, que tiene correlación con el grupo B exclusivamente a nivel de movilidad y funciones, pero no tiene una correlación económica con las cuantías puestas en el Estatuto Básico del Empleado Público o en el propio acuerdo marco del 17 de noviembre del año 2022. ¿Cuántos trabajadores están afectados en Canarias como técnicos superiores sanitarios y que tienen pues ahora mismo Bueno, este problema con el Estado? como técnicos superiores sanitarios, en Canarias podemos estar hablando de unos 1.800, 2.000 técnicos, pero es que no afecta solo a los técnicos superiores sanitarios. Cualquier técnico superior de cualquier ámbito administrativo, informático, de cualquier familia profesional, tendría que haber estado cobrando desde el año, al menos 2007 salió el EBEP y 2010 terminó la implantación de los títulos, tenía que haber estado cobrando como grupo B en su retribución, en su sueldo base y en el valor de su trienio y en la parte de la paga extra. A nivel de todo el Estado, sí, podemos hablar de unos 40.000 técnicos superiores sanitarios, pero es que esto se multiplica exponencialmente porque todas las administraciones tienen técnicos superiores en otros ámbitos, no solo en el sanitario, y a ellos también se les está estafando en su sueldo de una manera increíble, ¿no? Porque ya le digo que nace a propuesta del Ministerio de Administraciones Públicas el 25 de octubre del 2005, se lleva a cabo en el Estatuto Básico del Empleado Público en el 2007, no se abona, se vuelve a llevar a cabo en el 2015 en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, se sigue sin abonar y nos plantamos en el 2022 con el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, en el que se dan los pasos para empezar a abonarlo en el 2023. Estamos en el 2025 y lo que tememos es que estos grupos de clasificación nuevos del Estatuto Marco no tengan una correlación económica, como de hecho en el anteproyecto no aparece, con el grupo que nos corresponde. Para los que somos ajenos al sistema laboral sanitario, a lo mejor pues unos tenemos la percepción de que todo aquel que trabaja en sanidad pues tiene, digamos, una carrera, vamos a decirlo así, relacionada con el área en concreto, pero en este caso nos estaba explicando que, claro, hay otras certificaciones, otros sistemas académicos, ¿no?, que son permitidos, pero ¿por qué el gobierno entonces
no adecúa el sistema a lo que realmente pues bueno, ha estudiado cada uno para que luego tenga ese reconocimiento económico, aparte entiendo de categorías y demás. Bueno, es una situación esperpéntica y que solo se da en cualquier sociedad avanzada o en cualquier país de la Unión Europea, se da solo con los técnicos superiores sanitarios. Parece que es que no quieren que existamos cuando es una obligación, por decirlo de alguna manera, que impone la Organización Mundial de la Salud, cuando la ciencia, la tecnología y la medicina van avanzando, y ya en el año 61, cuando ya muchos países habían dado el paso en crear estas titulaciones, hace una recomendación de que se generen titulados profesionales sanitarios especializados en ámbitos como puede ser la imagen médica, otro como puede ser el laboratorio, o como puede ser la radioterapia, como puede ser la anatomía patológica, formando parte del colectivo profesional sanitario fundamental en el funcionamiento de la sanidad, ¿no? A día de hoy, nos guste más, nos guste menos, los diagnósticos en medicina, el 90%, 85-90% vienen acompañados de una prueba diagnóstica. Nosotros somos los responsables en diferentes ámbitos de la realización de pruebas diagnósticas y aplicación de tratamientos, como es en radioterapia. Y sin embargo, llevamos padeciendo un déficit formativo y de todo tipo desde nuestra integración en el Sistema Nacional de Salud, que es en el año 1984, con estudios propios hechos por el Ministerio de Sanidad en el año 98, en el año 2006, en el año 2008, en el que se constatan las diferencias en formación, realizando las funciones exactamente iguales que realizan nuestros colegas europeos, cómo hay una diferenciación casi del doble de formación cuando somos unas profesiones que el avance científico-tecnológico y de la medicina se vuelcan directamente en el ámbito de la imagen, la evolución en estos años, escáner, resonancias magnéticas, ecocardiografía, ecografía, en el ámbito del laboratorio con la metodología de la genética, la inmunología, anatomía patológica, que es la base del diagnóstico, ¿no? Lo que se ve al microscopio, la preparación de los tejidos, para que el patólogo establezca un diagnóstico exacto. Todo esto no se ve acompañado con un respaldo por la parte del Ministerio de Sanidad ni de las administraciones públicas españolas. Algo que no entendemos, ¿no? Porque en cualquier otro país estamos cuidados y protegidos, en el sentido de que todo avance científico, tecnológico y médico se vuelca sobre nuestras titulaciones, y de hecho manejamos equipamiento que es el más caro de la sanidad, ¿no? Las inversiones que hay en equipamiento de alta tecnología revierten directamente en la calidad de la atención sanitaria al paciente y en el ejercicio profesional nuestro. Y sin embargo, se nos tiene abandonados, no sabemos muy bien por qué. Sabemos que hay unos intereses profesionales dentro de la sanidad, pero no pueden estar nunca las presiones por encima de las razones, ¿no? Cuando dice que se les tiene abandonado y hay algunos intereses, se refiere a que a lo mejor se intenta primar a la sanidad privada ante la pública, no sé, con algún tipo de concesión, etcétera, etcétera, en vez de darles a ustedes a lo mejor lo que realmente les pertenece. Hombre, no es exactamente la causa del problema, aunque sí que influye, ¿no? Porque evidentemente sanidad privada, que yo prefiero llamarlo medicina privada, sí, es un sistema de sanitario, es otra cosa, pero la sanidad privada quiere mano de obra muy especializada, pero muy barata, ¿no? Entonces, pero no es un problema de la sanidad privada, es un problema de la administración pública. El Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Ordenación Profesional, es quien regula los títulos de Ciencias de la Salud, y sin embargo nos mantienen una formación profesional de 2 años, con 2.000 horas de formación, de techo límite, como un tratamiento de la formación que no corresponde a lo que es un profesional sanitario, que la formación profesional evidentemente tiene un calado y una importancia fundamental, pero en otros oficios, en otras titulaciones, pero no puede abarcar lo que es la formación profesional, pero lo que es una profesión sanitaria. Y sin embargo se nos mantiene ahí con un techo de 2.000 horas de formación, cuando en todo el mundo, nuestros colegas, aparte de estudiar 3 años, 4 años de base, luego tienen la posibilidad de realizar posgrados, ¿no? Cosa que en España estamos vetados al no pertenecer al sistema universitario, al estar dentro de la formación profesional. La diferencia de formación y de desarrollo profesional es abismal con cualquier país. Por ejemplo, nosotros siempre ponemos de modelo Portugal, que es nuestro país vecino, hermano, y que tiene un desarrollo profesional admirable y que deberíamos de copiar. No hace falta inventar nada, está todo inventado. Es curioso porque ahí yo creo que también ha dado una clave importante, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que en otros países hay un sistema, funciona, ¿por qué no se copia? ¿Qué problema hay en copiar? Y ni siquiera, a lo mejor digo mejorar, sino simplemente tal cual. No pasa absolutamente nada por copiar cuando algo funciona, ¿no?
No, exacto. Además, en multitud de ámbitos se copian cosas, ¿no? No es copiar por copiar, es copiar Sí. porque funciona, efectivamente. Lo que no puede ser es que de los 48 países que integran, por ejemplo, el Espacio Europeo de Educación Superior, que son los 27 de la Unión Europea, más otros 21 de la OCDE, solo España, solo, exclusivamente España, mantiene una formación deficitaria que no aporta al sistema, porque la finalidad de la formación profesional es dotar al sistema de personal cualificado y con competencias para ejercer una titulación. Y a día de hoy la formación que se da está muy lejos de la realidad sanitaria y de la realidad que necesitan los pacientes. 47 países abogan por una transformación implantada ya en el año 2010 y uno solo lo mantiene en una formación retrógrada, absurda y que no sirve al sistema, de 2 años, y estamos en 2025 y seguimos exactamente igual. Es verdad que ahora se han dado pasos con el Ministerio de Sanidad, por primera vez encima de la mesa tenemos una serie de cosas que nunca hemos tenido para normalizar y regularizar esta situación, pero hasta que no esté en papel, como decimos, publicado y desarrollado, pues no es que no nos fiemos, es que han sido muchos años de Claro. promesas y de incumplimientos. Y teniendo en cuenta que la ministra de Sanidad precisamente, ¿no? Es médico, es doctora, ¿esto no Sí. facilitaría las cosas sabiendo y conociendo cómo es el sistema, conociendo a los profesionales y sabiendo de primera mano algunos de los problemas que tienen, que en este caso este es uno de ellos? Sí, de hecho es la primera vez, es el primer Ministerio de Sanidad en el que el conocimiento de la situación está muy por encima de lo habitual, ¿no? Anteriormente, cuando ha gobernado el Partido Socialista, era el Partido Popular el que desde la oposición apoyaba nuestra reivindicación, pero cuando pasaban a gobernar se olvidaban y viceversa, ¿no? Ahora mismo sí que hay una ministra de Sanidad y un equipo dentro de la Dirección General de Acción Profesional y del Ministerio de Sanidad que conoce perfectamente la situación y que creemos que está dando los primeros pasos para cambiar todo esto, pero hasta que no tengamos el texto del anteproyecto de ley definitivo, pues no vamos a poder dar por hecho que esta transformación, aunque sea 40 años después, o 20 o 15 desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, va a ser efectiva, ¿no? Confiamos, estamos ahora mismo confiados de las cosas que hemos tratado con el Ministerio de Sanidad. Hemos convocado una huelga, como sabrás, primero el día 2-3 de junio, la trasladamos después de la primera reunión con el Ministerio de Sanidad al 16-17 de junio, se nos volvió a llamar desde el Ministerio y hemos decidido suspenderla temporalmente. Lo que ocurre es que el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, en las cuantías económicas de los grupos de clasificación, dice que ha hecho un requerimiento a Hacienda para el pago del grupo B y que Hacienda y Función Pública no están por la labor. De ahí nuestra segunda parte de la reivindicación, que pasa por estas concentraciones que se han producido ante el Ministerio de Hacienda exigiendo que se nos abone lo que la normativa dice, nada más. ¿Y qué papel juega la Comunidad Autónoma de Canarias en una situación como esta, que como bien indica, pues es un tema nacional, es un tema de Gobierno de España, Bueno, pues Ministerio de Sanidad, pero les apoya, está de su lado sí, sí, la Comunidad Canaria, la Comunidad Autónoma de Canarias es una de las que ha entrado a formar parte dentro del Ministerio de Sanidad, junto a Castilla y León, La Rioja, Madrid y creo Canarias, Castilla y León. Me falta una, no recuerdo ahora Sí. cuál es, pero Canarias está entre las que han entrado a desarrollar, no en un grupo de trabajo ya, sino en un grupo de transformación de las titulaciones, tanto en la parte de imagen médica y radioterapia, que es uno de los lados, y la parte de laboratorio de anatomía patológica. La Comunidad Canaria ha apoyado la creación de estos grados. Es verdad que en el Parlamento Canario se presentó una PNL hace unos años en la que se estaba apoyando solo la transformación del título de grado de imagen y radioterapia. Le hicimos saber que tan necesario es el grado en imagen y radioterapia como en laboratorio, la parte de laboratorio de anatomía patológica. Cuando ha habido luego PNLs en el Congreso, proposiciones no de ley, sí que ha apoyado los grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Canario, Coalición Canaria en este caso, y otros diputados canarios que estuvieron en el entorno, por ejemplo, del Ministerio de Sanidad, bien representados y han apoyado esta transformación, pero no es una cuestión ya solo de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen que ser informadas. La transformación debe llegar por unos criterios que establezca el Ministerio de Sanidad de unas necesidades profesionales y unas necesidades de atención al paciente, por encima de lo que puedan opinar comunidades autónomas. Pero en este caso, la Comunidad Autónoma Canaria está en estos grupos.
Bueno, como decía, han ido trasladando las manifestaciones. Cabe la posibilidad de que se cansen en un momento y digan, bueno, esto no avanza, porque ya sabemos que también muchas veces la burocracia, los frenos, las situaciones políticas que ahora mismo puede estar pasando el gobierno de España, Exacto. pues de repente a ustedes les vuelve otra vez a entrar, a hacer entrar en ese bucle infinito. ¿Puede haber una manifestación dentro de poco? Sí, a ver, estamos en las fechas que estamos. El verano es un periodo difícil, ¿no? A la hora de... Primero, porque ya de por sí la sanidad en cualquier comunidad autónoma sufre un retroceso brutal, con cierres de camas, con falta de contratación en suplencias, cuando la gente tiene el derecho a coger sus vacaciones, pero evidentemente nosotros estamos muy alerta en cuanto veamos el texto del anteproyecto de ley, veremos si es acorde a lo que el Ministerio de Sanidad ha puesto encima de la mesa o, pasado septiembre, volvemos a la carga y entonces ya no serán 2 días de huelga como hemos hecho otras veces, como hemos hecho en este mes de junio, sino la respuesta será mucho más contundente porque sabemos de la situación, la gravedad de la situación política, ¿no? Y el desenlace que pueda tener, somos conscientes, pero esto no es un tema de quién gobierna, es un tema de la administración y del Estado que debe dar solución a una problemática en formación y en retribuciones que lleva encima de la mesa mucho tiempo y que no se resuelve, cuando para otros colectivos sí que se atienden y se resuelven en la medida de lo posible sus necesidades. Por supuesto que a partir de que pase o que salga el anteproyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de servicios de salud, pues tendremos que tomar decisiones, aunque confiamos en que estén en el camino de lo que se nos ha marcado desde el Ministerio de Sanidad. Claro. ¿Cabe la posibilidad, porque no se lo he preguntado, de que, pues no sé, algún técnico superior sanitario pueda perder su trabajo con el nuevo estatuto marco? ¿Existe ese temor? No, no debería, no tiene Vale. relación, quizá. La configuración de las plantillas depende de la comunidad autónoma desde las transferencias sanitarias. Canarias las tiene desde hace muchísimos años. Bien, es verdad que al igual que en cualquier otro territorio del Estado, es necesario un refuerzo considerable, ¿no? Son inasumibles o inadmisibles las listas de espera, tanto en pruebas quirúrgicas como en pruebas diagnósticas, que padece la ciudadanía. Pero eso tiene que ser a partir de un acuerdo claro entre un gobierno central y unas comunidades autónomas a las que se le dote de unas cuantías para que las contrataciones y el funcionamiento sea efectivo. En un principio no tiene que afectar el desarrollo del Estatuto Marco a la contratación, porque lo que marca es unas pautas generales, como lo he dicho al principio, como un convenio colectivo de todo el personal que luego se desarrolla en cada comunidad autónoma con normativa propia, ¿no? Pero no afecta, no tiene que afectar a la contratación. Bueno, ya por último, también saber si hacen oídos sordos, caso omiso a todas las reclamaciones de los técnicos superiores sanitarios y sale adelante este estatuto marco, este convenio. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se manifestarán los 40.000 que hay en toda España? ¿Buscarán alguna medida de presión? ¿Y qué pasaría también, aprovecho, al usuario, al ciudadano de la sanidad? ¿Qué se encontraría en un día en el que están todos de huelga? Bueno, pues nosotros ya he dicho que somos, al igual que la medicina o la enfermería, somos pilar fundamental. Las pruebas diagnósticas y los tratamientos quedarían en el aire. Lógicamente, si después de 25 años y de una reforma del Estatuto Marco no se satisfacen, ya digo que no son peticiones infundadas, ¿no? O de mejoras, como puede tener cualquier otro colectivo. Lo único que exigimos es la aplicación de la normativa y de la legislación. Y si esto no se produjese, íbamos a ir a un conflicto muy serio. La Administración es consciente. En el año 2005 ya tuvo una huelga por los mismos motivos, cuando todavía no había una obligación del Espacio Europeo de Educación Superior, pero ya tuvo una huelga en el mes de octubre y noviembre del año 2003 y lo que supuso para el Sistema Nacional de Salud. Cualquier actividad dentro de un hospital pasa por pruebas diagnósticas, ya sea para una cirugía, ya sea para una consulta de especialista, ya sea para un alta, ya sea para el funcionamiento propio de la urgencia. Todo está enrocado en base a pruebas diagnósticas o a tratamientos. ¿Y qué se encontraría el ciudadano? Pues desgraciadamente un incremento muy considerable de listas de espera y de tiempo a la hora de acceder al sistema. Bueno, ¿cuál es el deadline, el límite, la línea a tope que ponen ustedes para que esto cambie, ya para acabar? Pues en cuanto se haya publicado el Estatuto Marco, ver que tanto la definición de profesión sanitaria como perdón, la correlación que pueda tener los nuevos grupos de clasificación, la correlación económica que tenga con el antiguo grupo B y por la parte formativa,
el desarrollo efectivo de estos grupos de transformación de las titulaciones, en las que tanto expertos como comunidades autónomas como nosotros como asesores estaremos ahí desarrollando unas titulaciones acordes a lo que necesita el sistema y el paciente y a la formación que necesitamos en el año 2025, que ya le digo que no es inventar nada, es que es copiarlo de cualquier modelo, Claro. de cualquier modelo europeo. Bueno, pues les deseamos la mayor de las suertes y agradecer a Francisco Javier Montero, secretario general de CIETES en Canarias, que nos haya explicado la situación de los técnicos superiores sanitarios, en el caso de Canarias, pero también a nivel nacional. Y ojalá pues todas esas reivindicaciones que tienen sobre la mesa pues bueno, sean escuchadas y puedan salir adelante y con las condiciones que realmente les tocan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y gracias por dejarme explicar la situación y que creo que la población debe tomar conciencia de que no puede tener unos profesionales dedicados en cuerpo y alma a ellos y que no tengan el mínimo reconocimiento y el mismo respaldo por parte de las administraciones. Efectivamente. Muchísimas Un gracias. fuerte abrazo. Hasta pronto. Chao. Gracias.